Gloria a Dios. Miremos por favor en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, vamos a leer los versos 22 al 24. Dice, después se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo prometiste con tu boca y hoy mismo lo has cumplido con tu mano. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que traigas a nuestras vidas la enseñanza, la edificación a través de la fe en esta palabra, en el nombre de Jesús. Dice entonces, primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 22 al 24, en la nueva versión internacional. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos hacia el cielo y dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Bueno, este pasaje del primer libro de Reyes está narrando un momento que para el pueblo de Israel fue tal vez de los más importantes y de los más bonitos, conmovedores que tuvieron, de las tantas experiencias que Israel tuvo, sobre todo o referente en su relación con Dios. Me refiero al momento en el cual el rey Salomón hace la santificación del templo que él había construido. Recordemos que la construcción del templo era un anhelo profundo, entrañable, que tenía el rey David en su corazón. Recordemos que David decía, bueno, ¿cómo es que el Señor me ha permitido a mí tantas comodidades, vivir en un palacio con todo lo que eso significa y que el arca del pacto donde mora la presencia de Dios permanezca en una tienda de campaña? Eso a David lo confrontaba mucho, podríamos decir, o le parecía que no era correcto. Sí, pero recordemos que la iniciativa de la construcción del tabernáculo, el diseño, los materiales, todo lo hizo Dios, se lo dictó a Moisés. El punto es que la construcción del tabernáculo, del templo, perdón, la construcción del templo era un anhelo ferviente del corazón de David. El Señor le dijo que no era el indicado para hacerlo. El Señor tenía reparos en que David construyera el templo donde morara la presencia de Dios. Y el reparo, pues el Señor mismo se lo expresó, era que David había derramado mucha sangre. Sí, entonces el Señor vio eso, es inconveniente. Sin embargo, le prometió a David que uno de sus hijos, Salomón, tendría ese trabajo. Y así fue. Y mire algo, David, aquí vemos algo, la sumisión de David. ¿Por qué? Porque es que recordemos que David era el rey y David pues tenía riquezas, tenía poder, tenía autoridad. Y si era por plata, como decimos, si era por dinero no había problema. Él tenía el dinero suficiente para hacer el templo eh, muy bien hecho. Sí, no era cuestión de dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente las personas que están en eminencia
las personas que tienen esos cargos, esas posiciones de tanta honra, con millones de personas bajo su autoridad, su influencia, con riquezas, etcétera, etcétera, ellos no doblegan sus pretensiones. Lo que se les mete en el corazón o en la cabeza, pues por lo menos lo intentan. La mayoría lo consiguen. Está descrito el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre que quiso construir la capital de su imperio, Susa, la capital de Babilonia, y hizo una ciudad espléndida. ¿Sí? Diseñó, la construyó, en fin, y en ese momento que él se paseaba admirando lo que había construido y jactándose por lo que había construido, fue que Dios lo habló y lo quebrantó. Listo, entonces lo primero que hay que destacar es la sumisión y subordinación a la voluntad de Dios. El construir el templo era un anhelo del corazón de David, al cual David declinó, no porque no pudiera, no porque las condiciones no estuvieran dadas, sino porque Dios le dijo, no lo vas a construir, lo va a construir un descendiente tuyo. ¿Y qué hizo David? Aceptó, acató la palabra de Dios, sí se dispuso a reunir, a atesorar los recursos necesarios de sobra para que Salomón pues no tuviera que escatimar nada en la construcción del templo. ¿Listo? Y entonces les decía que Salomón justamente se encuentra en este momento en la inauguración, digámoslo así, en la santificación del templo que él le había construido al Dios de Israel. Y Salomón pues da unas palabras, un discurso, y entre las cosas que dice, hay que tenerlas muy en cuenta, dice que Salomón, delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo, Dios, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de corazón. Mire, hasta ahí, mejor dicho, tenemos harto para hablar. ¿Listo? Lo primero, algo que parece sencillo, levantar las manos, que Salomón haya levantado las manos al cielo. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué leemos de esa actitud de Salomón? Que Salomón era un hombre dependiente del cielo. ¿Listo? Reconocía, tenía en cuenta, tenía presente al Señor. Ayer en el devocional lo veíamos, como David en uno de los salmos dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, no seré derrotado o no recuerdo qué sigue, pero David siempre tenía presente al Señor. Aquí su hijo Salomón levanta sus brazos en señal de dependencia de lo alto, de dependencia del cielo. No dirige sus brazos hacia la tierra, porque él podría decir, de esta tierra saqué toda la riqueza, todos los materiales de esta tierra la saqué. Él pudo haber dicho eso, pero no, levanta sus brazos, levanta sus manos al cielo y lo primero que hace es decir, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Exalta la grandeza, la omnipotencia, la plenitud de Dios, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen. Otro punto importantísimo, o dos puntos. Primero, Salomón en su oración destaca la fidelidad de Dios. ¿Listo? Porque está hablando de un pacto cumplido de parte de Dios para con su pueblo. Entonces,
Está diciendo Salomón que Dios se ha comportado con fidelidad con su pueblo Israel. Y esa fidelidad tiene una génesis en Dios. ¿Cuál es la génesis? El amor que Dios tiene por su pueblo. ¿Listo? Ayer en el devocional también lo veíamos, que la génesis de las obras de Dios, no recuerdo muy bien la temática, que la génesis de las obras de Dios es el amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Entonces dice, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de corazón. Mire esto, aquí está, esto es condicional. El cumplimiento del pacto de amor de Dios es con quienes le siguen y le sirven. Y uno dirá, ah, no, pero pues, entonces, qué chiste, ¿para qué? Dios sería fiel si cumpliera su pacto de amor con cualquiera, que ni lo siguiera ni lo sirviera, pero que lo sigan y lo sirvan, pues, qué chiste. Pues, ¿cómo le parece que la palabra de Dios dice que de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra? Y Dios, y la palabra de Dios dice que el Dios nuestro Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿A qué quiero llegar? Pues que hay una fidelidad de Dios muy, pero muy grande con toda su creación, con la creación inanimada y con la creación animada, o sea, con la creación que tiene vida. Grandísima la fidelidad de Dios. Pero hay una fidelidad de Dios que aparte de ser grande es muy especial, pero a la vez muy concreta. ¿Con quiénes? Con quienes lo sirven y lo siguen. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario, ¿por qué con quienes lo siguen y lo sirven? Porque los que lo siguen y lo sirven se supone que están haciendo la voluntad de Dios. Y entonces una persona que no haga la voluntad de Dios, pues Dios no le va a poder cumplir. Le pongo un ejemplo aquí con Salomón. Si Salomón se hubiera dedicado a darle rienda suelta a su libre albedrío, sin tener en cuenta a Dios, pues no hubiera tenido en cuenta el propósito del corazón que había en su padre David, que tenía que ver con Dios. El propósito era levantarle un templo, construirle un templo al Dios de Israel. Si Salomón no hubiera seguido y servido al Señor, pues de pronto se ocupaba en otras cosas, se distraía, se metía, se comprometía con otras edificaciones, otras construcciones, y entonces no le iba a construir el templo. Y pues si no le construía el templo, Dios no tenía cómo mostrar su fidelidad. ¿Listo? Para con David y con Israel su pueblo al ayudar al rey Salomón a construir el templo. O sea, uno no puede pensar que sí, si Dios es bueno, entonces que me ayude, así yo haga lo que se me antoje, y si Dios es tan bueno y es tan guapo y es tan tremendo, pues yo hago lo que quiera con mi vida y ahí tiene que estar Dios. No, hoy de eso olvidémonos, olvidémonos. ¿Listo? Olvidémonos, esa no es disculpa. Y parece una necedad lo que estoy diciendo, pero ¿cuánta gente, aún gente religiosa? Mire, yo cuando estaba en la universidad hablaba con algunas personas y hablaba con una, yo lo he contado en algunas ocasiones, con dos compañeros, pues una compañera sobre todo que éramos muy buenos amigos desde primer semestre y muy bien la muchacha, pero religiosa, católica como ella sola, y la mamá católica y no eran, ¿cómo se dice esto? Eran practicantes.
Y ya hablábamos y yo ya me había convertido y yo le compartía del Evangelio, ella me preguntaba, me refutaba hasta que un buen día dijo, no, sí, eso es así, como dices, es que yo le decía, es que yo no lo digo, es que está escrito, ¿sí? Y dijo, sí, pero pues nosotros así nos quedamos, ¿sí? Viviendo una religión sin tener efectivamente una relación con el Señor. ¿Listo? Y entonces ahí se le enredó, a esa familia se le enredó en unas 2 ocasiones la vida bien enredada, bien enredadita. No sé, hace muchos años no tengo contacto. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué voy? A que es indispensable uno estar delante de Dios siguiéndolo y sirviéndolo. Y de esa forma Él puede mostrar su fidelidad. ¿Listo? Mire, se lo pongo fácil, más fácil para entender esto. El Señor Jesucristo, antes de ser entregado, crucificado, ¿qué les dijo a sus discípulos? Que vayan y lo esperen en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. ¿Sí o no? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Ir a Jerusalén. Y así el Señor Jesús podría cumplir con la promesa hecha por él y por el Padre de impartir el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera sucedido si los discípulos, en lugar de irse a Jerusalén, se iban a Capernaum o se quedaban en Capernaum, que era la ciudad donde tenía su habitación, su casa, el apóstol Pedro? ¿Mm? El Señor muy seguramente no enviaba el Espíritu Santo, o esperaba hasta que alguno se le prenda la lámpara y diga, pues es que el Señor dijo que era en Jerusalén, no en Capernaum. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ellos fueron a Jerusalén y estando reunidos en Jerusalén, escuche esto, conforme al dicho del Señor Jesucristo, no conforme a su voluntad, sino conforme al dicho del Señor Jesucristo, estando ellos en Jerusalén, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Vino el Pentecostés. ¿Listo? Entonces, les decía, aquí el rey Salomón está destacando la fidelidad de Dios. Por eso dice, mire, eh, lo voy a leer por acá. Ajá, dice, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. O sea, ¿qué está destacando aquí con estas palabras en este discurso el rey Salomón? La fidelidad de Dios. Ahora bien, ¿qué es la fidelidad? ¿A qué se refiere la fidelidad? Pues fidelidad, mire lo que es bien importante ir a la raíz de las palabras. Fidelidad, firmeza y constancia en los afectos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios amaba a David, amó a David en vida, amó a David después de su muerte, amó a la descendencia de David. ¿Listo? Fiel el Señor en sus afectos para con David. Por cuanto Dios, estando vivo, le prometió a David que no faltaría uno de sus descendientes que se sentara en el trono de Israel, por eso Dios lo cumplió, porque Dios es un Dios fiel que amó con fidelidad a su hijo David. Dice, firmeza y constancia en los afectos, ideas
y obligaciones. Cuando el Señor, mire algo, hermano, cuando nosotros hacemos pactos dirigidos por el Espíritu Santo con Dios, cuando pactamos con Dios, mire lo importante de los pactos, cuando tenemos ese sentir de parte de Dios de pactar, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos motiva en algún momento, propicia la ocasión, esos pactos son tenaces, hermano, porque mire lo que dice. Dice, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Mire, el Señor, cuando nosotros en nuestra relación con Él hacemos pactos, eh, el Señor queda obligado. Él se siente obligado a cumplirnos. ¿Listo? Y eso es bien tremendo, hermano. Que una persona se obligue con otra por algún compromiso es importante. Mire, de hecho el matrimonio, sí, sobre todo aquí en Nariño no tanto, pero en el eje cafetero sí se refieren así como la obligación, sí, refiriéndose a los esposos y a los padres. Uno escucha comentarios, no, él sí cumple con la obligación o él no cumple con la obligación o que la obligación está muy dura, o que la obligación, en fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que se hace el pacto en el matrimonio, sea civil, sea eclesiástico, sea de hecho, pues la persona queda obligado a cumplir con unos compromisos, ¿listo? Con unas responsabilidades. Entonces, la palabra fidelidad tiene que ver con eso, ¿sí? Con cumplir unas obligaciones y compromisos establecidos. Por eso, mire, es que eh, nosotros, ustedes y quien les habla, pues hemos sido sostenidos por Dios contra viento y marea. ¿Mm? Dios nos ha sostenido y nos ha sostenido bien y nos está sosteniendo muy bien y continuaremos viendo el sostenimiento de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él cumple con sus compromisos establecidos. Por ejemplo, el que predica el Evangelio vive del Evangelio. Sí, ese es un dicho de la boca de Dios. ¿Qué, qué puedo testificar después de años de servir al Señor? Es verdad, el Señor con esa palabra se obliga a sí mismo a cumplir. Paréntesis, hay que hacer todos los esfuerzos por servirlo bien. No es cualquier servicio. No es que como el Señor ya se comprometió, pues voy a hacer ahí medio medio, con negligencia, porque también hay una palabra, también hay un dicho de la boca de Dios que dice, maldito el que hace negligentemente la obra del Señor. ¿Mm? Mucho cuidado con eso. Uno tiene que servirlo, hacer su esfuerzo en medio de nuestra debilidad, hacer todos los esfuerzos para servir muy bien al Señor. ¿A qué más se refiere la palabra fidelidad? Dice, exactitud o precisión en la ejecución de una cosa. El Señor le cumplió como le dijo a David, así le cumplió. ¿Qué le dijo a David? Que uno de sus hijos, primero, se sentaría en su trono. Segundo, que Salomón, su hijo, le edificaría el templo. Le cumplió sobradamente. Tercero, virtud relacionada con la lealtad. Una persona fiel es una persona leal, a quien uno le puede confiar. ¿Listo? Que no se le va a voltear. Lealtad, eso es una virtud superior. Mire lo que dice acá. La fidelidad es la capacidad
el poder o la virtud. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Cuando se rompen estos compromisos se llama infidelidad. ¿Listo? Mire, le voy a decir algo, hermano. Entre los seres humanos, entre la humanidad, encontrar esto, la fidelidad es la capacidad de poder, perdón, es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Esto así, las tres cosas reunidas, no se encuentra. Capacidad, poder y virtud. Hay personas o entre los seres humanos se promete, pero no se puede cumplir a veces. No se tiene la capacidad para cumplir. No se tiene la fuerza, no se tiene el intelecto, no se tiene el tiempo. Muchas ocasiones por enfermedad, por tantas cosas. La persona, el papá, el que se comprometió, no puede cumplir, no tiene el poder, se sale de sus manos, o no tiene la virtud, se compromete y más adelante aparecen otros deseos, otras ideas, otros anhelos y ya faltó a esa primera fidelidad. ¿Listo? En quien nosotros encontramos la capacidad, el poder, la virtud, y le pondría yo el amor, es en nuestro Señor. Él sí tiene la capacidad, el poder, el amor, la virtud para cumplir las promesas. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, lo que dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo? Porque Dios es fiel. ¿Listo? Por eso, porque Dios es fiel con lo que le prometió a Abraham, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, porque Dios es fiel con David, que le dijo que de su simiente le vendría el Mesías, nuestro Salvador, porque el Señor Jesucristo fue fiel cuando en el monte de los olivos les dijo a los discípulos que vayan, que bauticen, que enseñen, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin. Entonces se fueron los discípulos, los apóstoles empezaron a predicar, por ahí llegó la palabra a los corintios se convirtieron. Y entonces el apóstol Pablo les dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿De acuerdo? ¿Por qué conocemos? Porque Dios es fiel. Hace tiempos, mucho tiempo, aquí en Pasto, alguien llegó de la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, le predicó al fulano, el fulano al sultano, el sultano a la fulanita a la otra fulanita, hasta que llegó el Evangelio, donde nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y asimismo, esa otra fulanita le compartió a su prima a su hermano le compartió a usted y usted se convirtió. ¿Por qué eso? Porque Dios es fiel. ¿Listo? Por eso, esto que dijimos, la fidelidad es la capacidad, el poder, la virtud y el amor, como decíamos. El Señor tiene eso, la capacidad, el poder para que el Evangelio vaya transgeneracionalmente a través de los siglos abriéndose espacio. Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que vino el Señor Jesucristo a la tierra? Han pasado 20 siglos
Pongámosle cada generación de 20 años, serían 5 por 20 serían 100 generaciones. Si ponemos las generaciones de 30 años, sería un poquito menos. ¿Mm? Serían 69 generaciones. Eso es bastante. Parece poquito, pero es bastante. Y de ahí para atrás, hasta David, de ahí para atrás, a Moisés, de ahí para atrás, a Abraham. Y mire que alguien dirá, ¿y para qué habla de esas generaciones? Esos son bobadas. No. Recordemos cómo empieza el Evangelio según San Mateo, hablando de qué, de las generaciones que precedieron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice literalmente, de David a la deportación a Babilonia, tantas generaciones, creo 14. De la deportación de Babilonia a otro acontecimiento, tantas generaciones. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque sobre las generaciones va cabalgando, digámoslo así, la fidelidad de nuestro Dios. ¿Listo? Salmo 33, verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios hace lo hace bien hecho. Nosotros en Dios mire, uno no encuentra nada mal hecho. ¿Mm? Ni en la creación animada, ni en la creación inanimada. Todo es bien hecho. Todo, Dios mío, todo es bien hecho. Lo que entendemos, lo que conocemos, lo que aún no conocemos, todo lo que sale de Dios es bien hecho. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Listo? Y toda su obra es hecha con fidelidad. Mire, qué fidelidad de Dios al poner al ser humano en un planeta como la Tierra. Qué fidelidad de Dios, que Dios pensara en crear el sol, la luna, las estrellas, la hierba, la vegetación, los peces, el agua. Qué fidelidad de Dios. Todo lo tenemos abundantemente y hermoso. Aparte de que es abundante, es hermoso. Aparte de que es hermoso, es delicioso. El fruto de la tierra, la comida, eso es delicioso. Hermoso las materias primas que el Señor nos da, los paisajes que nos permite. Por eso dice, toda su obra es hecha con fidelidad. Y continúa en el Salmo 89. La las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Mire esto. Nosotros, los creyentes, debemos participar y proclamar la fidelidad de Dios. Por eso dice, haré notoria tu fidelidad con mi boca. A su familia cuéntele en algún momento que tengan alguna dificultad, algún quebranto, algún peligro. Oren, encomiéndense y, y esperen en la fidelidad del Señor. Mire, es que si no fuera así, no existiera iglesia universal. ¿Listo? Ya esta doctrina sería una doctrina de hombres. Esta doctrina ya se hubiera consumido hace mucho tiempo. Por allá en el siglo de pronto segundo se hubiera acabado. ¿Mm? Porque no había un poder, no había unos milagros, unas señales, unos prodigios que respaldaran, que acompañaran la predicación del Evangelio. Pero por cuanto hay señales, milagros y prodigios por cuenta del Espíritu Santo de Dios, entonces la iglesia se ha perpetuado, está más grande ahora y que seguirá creciendo. Todo por la fidelidad de Dios.
porque la fidelidad de Dios es perpetua. La fidelidad de Dios no es caduca, es perpetua, no se caduca, no se vence, no se venció. ¿Qué tal que para nosotros eh, y al final de la Biblia leyéramos vence en 1915? Ya se hubieran vencido la fidelidad y las promesas de Dios hace más de 100 años. ¿Listo? Pero la fidelidad de Dios no caduca, no vence, no se vence. La fidelidad de Dios es perpetua, de generación en generación. Pues, mire, no hay libros en el mundo, no alcanzarían los libros en el mundo para hablar de las manifestaciones de la fidelidad de Dios para con su pueblo y para con la iglesia. Porque con cada vida Dios tiene muchas fidelidades y muestra muchas veces su fidelidad. Yo en algunas ocasiones cuando el Señor me ha permitido testificar, me he demorado horas. En alguna ocasión en Medellín estábamos hablando con un paisa súper hablantinoso. Hablaba muchísimo, muy buen conversador, pero hablaba con mis hijas y con la pastora. Yo poco hablaba porque no dejaba hablar y se extendía largo. Y el último día empecé a hablar con él, pero hablaba yo. Empezamos a las 8 y total a la 1 de la mañana estábamos no queriendo terminar, sino que al paisa le dio sueño y ya se fue a dormir. Sí, ¿y qué hice? Hablar de las obras que Dios había hecho a nuestro favor. Hablar de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablar de las fidelidades en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti. Yo bendigo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les continúes bendiciendo, que les continúes prosperando, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, porque tú tienes la capacidad, porque tú tienes la virtud, tú tienes el amor, tú tienes el poder para cumplir lo que tú con tu boca has prometido, para cumplir con tu mano lo que con tu boca has prometido a nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, y por cuanto nos amas, nos eres fiel a cada uno de nosotros. Ayúdanos, enséñanos a ser fieles también, a aprender de ti la fidelidad, Señor, a aprender de ti a ser correctos, así como tú eres, preciso, exacto, porque veíamos que fiel también es eso, preciso, exacto. Ayúdanos a ser así, correctos contigo primeramente, con nosotros, a ser correctos con nosotros mismos, con el prójimo. Ayúdanos, Señor, cada día necesitamos que nos enseñes, estamos dispuestos a que tú nos enseñes, Señor. Queremos aprender de ti. Yo estoy levantando un clamor, Dios Todopoderoso, por tu pueblo amado, por Israel. Oramos por Jerusalén, Señor. Tu misericordia. Unimos nuestras voces como iglesia para clamarte por Jerusalén, para clamarte por Israel, Señor. Que tú guardes, protejas a Israel de todo atentado, de toda ejército, de toda artimaña que el diablo esté preparando para hacerle guerra a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que seas tú mismo defendiendo a tu pueblo amado. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.